Imagina esto: suena la alarma por la mañana, la apagas casi sin pensar y antes de darte cuenta ya estás con el móvil en la mano, deslizando el dedo por redes sociales, viendo vidas ajenas mientras la tuya espera en pausa. Las horas pasan entre notificaciones, pequeñas tareas, mensajes, y al final del día te queda esa sensación amarga de haber estado ocupado, pero no avanzado. Has hecho muchas cosas, pero casi ninguna de las que de verdad importan. Y, en silencio, te preguntas: ¿qué me pasa? ¿Por qué me cuesta tanto hacer lo que sé que tengo que hacer? Ahora imagina otra escena: un emperador romano, rodeado de guerras, traiciones, enfermedades, decisiones que afectan a miles de personas, se despierta antes del amanecer. No abre Instagram, no mira quién le ha escrito, no revisa estadísticas, se sienta a escribir. Escribe para sí mismo, para recordarse cómo quiere vivir, cómo quiere pensar, cómo quiere reaccionar ante todo lo que no controla. Ese emperador se llama Marco Aurelio, y aunque vivió hace casi 2000 años, sus palabras siguen siendo un espejo brutal para nuestra vida de hoy. Tú y yo no gobernamos imperios, pero sí gobernamos algo igual de importante: nuestra voluntad. Y lo paradójico es que, en la época más cómoda de la historia, nuestra voluntad está más débil que nunca. Nos cuesta decir no a una notificación, pero nos cuesta aún más decir sí a nuestros sueños. Nos perdemos en distracciones baratas, mientras lo que de verdad podría cambiarnos, la vida, se queda siempre para mañana. Ese proyecto que pospones, esa conversación que evitas, ese hábito que nunca terminas de consolidar. Y si el problema no fuera que eres perezoso, sino que nunca te han enseñado a entrenar tu voluntad, igual que entrenas un músculo en el gimnasio, la voluntad también se puede fortalecer. No con frases vacías de «tú puedes con todo», sino con principios claros, concretos, probados por gente que vivió en condiciones mucho más duras que las nuestras. Esa es la promesa del estoicismo: convertir la filosofía en algo práctico, en una herramienta diaria para dejar de ser esclavo de tus impulsos y empezar a ser dueño de tus decisiones. Marco Aurelio no escribía para impresionar a nadie, no buscaba seguidores, ni likes, ni aplausos. Lo que hoy conocemos como meditaciones eran en realidad notas privadas, recordatorios para sí mismo, pequeñas llamadas de atención que le decían una y otra vez: recuerda quién quieres ser, recuerda cómo quieres actuar cuando todo se complica, recuerda que tu mente es tu reino, pase lo que pase fuera. Y eso es exactamente lo que nos falta hoy: recordatorios, no de fuera, sino desde dentro. Principios que podamos repetirnos cuando la pereza nos susurra, cuando el miedo nos paraliza, cuando la comodidad nos invita a rendirnos antes de empezar. Tal vez te reconoces en esto. Empiezas el año con propósitos claros, compras una agenda, te apuntas al gimnasio, decides que esta vez será diferente. Y durante unos días, incluso semanas, lo haces bastante bien. Pero poco a poco vuelve lo de siempre: el cansancio, el «lo haré mañana», el «total, por un día no pasa nada». Y casi sin darte cuenta, has vuelto a tu versión antigua. No porque seas débil, sino porque intentaste cambiar tu vida solo con motivación. Y la motivación siempre se agota. Lo que no se agota, si lo entrenas, es la voluntad. La voluntad no es un grito eufórico, es un susurro firme. No es un arranque de energía de 2 días. Es la capacidad silenciosa de seguir adelante cuando nadie te ve, cuando ya no tienes ganas, cuando sería tan fácil rendirse y nadie te juzgaría por hacerlo. Eso es lo que entrenaban los estoicos, y eso es lo que puedes empezar a entrenar tú, hoy, aquí, ahora.
En este vídeo no voy a prometerte una transformación mágica de un día para otro. No voy a venderte humo ni frases de póster. Lo que voy a compartir contigo son 11 frases estoicas, inspiradas en el espíritu de Marco Aurelio, diseñadas para reprogramar tu voluntad desde dentro. No como ideas bonitas que escuchas y olvidas, sino como pequeñas semillas que puedas plantar en tu mente y regar cada día con acciones concretas. Cada frase irá acompañada de una rutina diaria, sencilla pero poderosa, que podrás aplicar desde el mismo momento en que termine este video. Quiero que imagines este video como un entrenamiento, no como entretenimiento. No estás aquí para pasar el rato, estás aquí porque, de alguna manera, estás cansado de decepcionarte a ti mismo. Estás cansado de sentir que podrías dar más, pero algo dentro de ti pisa siempre el freno. Estás cansado de vivir a medio gas, de conformarte, de decir algún día a cosas que merecen un hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti se ha hartado de excusas. Y esa parte, por pequeña que sea, es la que vamos a alimentar. A lo largo de las próximas frases, vamos a hacer algo muy concreto. Vamos a cambiar la conversación que tienes contigo mismo. Vamos a sustituir el no puedo por esto es difícil, pero es precisamente lo que me hará más fuerte. Vamos a cambiar el ya lo haré por empiezo con un paso pequeño, ahora mismo. Vamos a transformar el no tengo ganas en no necesito ganas para hacer lo que es importante. No se trata de convertirte en alguien perfecto, frío, inquebrantable. Se trata de convertirte en alguien que, a pesar del miedo, de la pereza, de la duda, sigue adelante. Una y otra vez. Puede que pienses que esto suena bien, pero que tú eres un caso perdido, que has fallado tantas veces que ya no te crees ni a ti mismo cuando dices esta vez será diferente. Precisamente por eso, en lugar de pedirte que creas en grandes promesas, te voy a pedir algo mucho más humilde y mucho más poderoso. Que te comprometas con pequeños actos de voluntad repetidos cada día. No necesitas ser un héroe, necesitas ser constante. No necesitas sentirte invencible, necesitas levantarte una vez más de las que caes. Imagínate dentro de unas semanas volviendo a ver este vídeo y reconociendo que algunas de estas frases ya forman parte de ti, que, sin darte cuenta, cuando aparece una excusa en tu mente, surge también una respuesta estoica que le planta cara, que cuando la incomodidad aparece, en lugar de huir, te preguntas, ¿qué tipo de persona quiero ser en este momento? Y actúas en consecuencia. Esa versión de ti no es un sueño lejano. Es el resultado natural de entrenar tu voluntad con intención día tras día. Este viaje empieza ahora con una decisión silenciosa. No seguir viviendo en piloto automático. No seguir permitiendo que tu vida la decidan algoritmos, impulsos y miedos. Recuperar, poco a poco, la dignidad de elegir, de decir no cuando todos dicen sí, de decir sí cuando todos se rinden, de recordar, como hacía Marco Aurelio cada mañana, que hoy tienes una nueva oportunidad de ser un poco más dueño de ti mismo. Si te quedas conmigo hasta el final, tendrás 11 frases y 11 pequeñas rutinas para empezar a reprogramar tu voluntad, no para parecerte a nadie más, sino para acercarte a la mejor versión de ti mismo, una versión más firme, más serena, más coherente con lo que realmente quieres. La filosofía estoica no es teoría antigua, es una herramienta moderna para mentes que se niegan a seguir dormidas. Y si estás escuchando esto, es porque, en el fondo, la tuya está empezando a despertar. Antes de hablar de frases, rutinas y prácticas concretas, hace falta mirar de frente el mundo en el que estás viviendo y que, sin que te des cuenta, ha ido moldeando tu carácter. No se trata de culparte ni de buscar excusas,
sino de entender el terreno de juego, porque tu voluntad no vive en el vacío, vive inmersa en una época que ha convertido la distracción en norma y la comodidad en un valor casi sagrado. Y cuando entiendes esto, dejas de repetir el discurso de no valgo o no sirvo para esto, y empiezas a ver que lo que ocurre es otra cosa muy distinta. Estás luchando con una mente humana normal en un entorno que no es normal. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para capturar tu atención al instante y retenerla durante el máximo tiempo posible. No son simples herramientas inocentes, son productos pensados para que vuelvas una y otra vez, para que busques un golpe rápido de interés, de curiosidad, de placer. Tu cerebro, que durante siglos se acostumbró a trabajar duro para conseguir pequeñas recompensas, ahora recibe chispazos de gratificación sin esfuerzo real. Ese contraste constante entre esfuerzo y recompensa se rompe. Si casi todo lo que te da placer llega sin sacrificio, tu mente empieza a asociar esfuerzo con algo casi innecesario, incluso injusto. De manera silenciosa, la disciplina deja de parecer natural y empieza a sentirse como una especie de castigo. Al mismo tiempo, el número de decisiones que tomas en un solo día es enorme. No solo son decisiones grandes sobre trabajo, familia o dinero, sino una sucesión interminable de pequeñas elecciones. Qué ver, qué contestar, qué comprar, qué leer, qué ignorar. Esa avalancha de opciones produce una fatiga sutil. Al final del día, tu capacidad de elegir conscientemente se desgasta y entras en un modo automático donde escoges siempre lo que requiere menos fricción. No eliges lo que te hace crecer, eliges lo que te ahorra energía mental en el corto plazo. Así, proyectos importantes se van quedando para luego, mientras lo inmediato se va comiendo tu tiempo desde dentro. También hay una narrativa cultural que glorifica el confort. El malestar, la incomodidad, el esfuerzo sostenido se asocian rápidamente con algo que debe evitarse. Se vende la idea de que una vida lograda es una vida sin sobresaltos, sin tensiones, sin frustraciones. Es comprensible que tu mente, absorbida por este mensaje, desee alejarse de todo lo que implique incomodidad. Cada vez que aparece un pequeño obstáculo, una parte de ti busca refugio en algo fácil y agradable. Entre hacer una tarea exigente y perderte un rato en algo ligero, tu sistema nervioso casi siempre se inclina por lo segundo. No porque seas débil por naturaleza, sino porque llevas años, quizás décadas, entrenando ese reflejo. A esto se suma la comparación constante. Ya no vives solo tu propia vida, sino que consumes miles de fragmentos de vidas ajenas. Logros, cuerpos, viajes, éxitos profesionales, todo condensado en imágenes y frases breves. Tu mente empieza a medir su propio valor con reglas que no son tuyas. En lugar de preguntarte si avanzas según tus propios principios, te fijas en métricas externas, likes, atención, aprobación. La voluntad se debilita cuando la brújula interna se sustituye por el radar externo. Si lo que haces no parece brillante ni visible, pierde atractivo, aunque sea justo aquello que más te acerca a tu verdadera grandeza interior. El resultado de todo esto es una sensación de fragmentación. Quieres vivir con propósito, pero tu atención está dispersa. Quieres avanzar en proyectos de largo plazo, pero tu energía se disuelve en pequeñas tareas urgentes e irrelevantes. Quieres comprometerte contigo mismo, pero tu entorno te empuja constantemente hacia lo inmediato y lo superficial. Entonces, aparece ese relato interior que dice que no tienes fuerza de voluntad, que no vales para la constancia, que no eres una persona disciplinada. Sin embargo, lo que ves no es una sentencia sobre tu esencia, sino simplemente el reflejo de un entrenamiento inverso.
Has practicado durante años ceder ante el impulso, hasta que ceder se ha convertido en hábito. Al mismo tiempo, esta época tiene algo extraordinario. Nunca antes hubo tantas oportunidades de aprender, de crear, de conectar, de transformar tu vida a partir de decisiones propias. Tienes acceso a conocimientos que en otras épocas eran privilegio de muy pocos. Puedes rediseñar tu día, tu trabajo, tu entorno, con una libertad real. Esa combinación es explosiva. Por un lado, un sistema que te empuja hacia la distracción y la superficialidad. Por otro, una posibilidad inmensa de construir algo serio y profundo con tu vida. Entre esas dos fuerzas, tu voluntad se convierte en el punto de equilibrio. Por eso resulta tan poderoso recuperar filosofías como el estoicismo, porque nacieron en condiciones duras, pero su esencia no depende de la época. Los estoicos no vivían en un mundo de pantallas, pero sí vivían rodeados de caos, incertidumbre y tentaciones de todo tipo. En vez de rendirse a la inercia, se preguntaban qué significaba vivir de manera recta por dentro, más allá de lo que pasara afuera. Su foco estaba en la claridad interior, en la capacidad de estar despierto frente a los propios impulsos, en la decisión firme de actuar según ciertos principios y no según el capricho del momento. Esa misma claridad es la que hoy falta en medio del ruido. Entender esta realidad no sirve para quejarse, sirve para recuperar el sentido de responsabilidad. No puedes controlar cómo funciona la tecnología ni cómo se comporta el mundo, pero sí puedes decidir cómo te colocas ante ello. Puedes elegir si tu móvil es una herramienta o un amo. Puedes decidir si el entretenimiento es un descanso consciente o una fuga permanente de ti mismo. Puedes planificar tu día para dejar espacio a lo que importa o dejar que la urgencia lo invada todo. Cada una de esas elecciones, repetida muchas veces, fortalece o debilita tu voluntad. Cuando miras tu situación desde esta perspectiva, la historia cambia. Dejas de repetirte que simplemente no sirves para la disciplina y comienzas a ver que, en realidad, tienes por delante un entrenamiento específico que hacer. Igual que un músculo atrofiado puede recuperar fuerza con práctica constante, tu capacidad de decisión puede fortalecerse si la utilizas con intención. El entorno seguirá siendo el mismo, con sus estímulos, su velocidad y sus trampas, pero tú podrás empezar a habitarlo de otra manera, con otra postura interna, una postura más cercana a la de aquellos que, como Marco Aurelio, elegían cada día quién querían ser, incluso cuando todo alrededor empujaba en la dirección contraria. A partir de aquí, las frases estoicas que iremos explorando no serán simples ideas bonitas, sino antídotos concretos contra esta fragilidad aprendida. Cada principio actuará como un pequeño acto de rebeldía frente a esa cultura de la dispersión y el confort inmediato. Paso a paso, irás recuperando un territorio que siempre fue tuyo, el espacio interior en el que puedes decidir, aunque tengas miedo, aunque estés cansado, aunque el mundo te invite a distraerte una vez más. Ese espacio es tu verdadero reino, y la voluntad estoica es la llave para gobernarlo. Hay un punto decisivo en la vida interior de cualquier persona en el que deja de contarse la historia de la víctima y empieza a contarse la historia del protagonista. Ese punto se resume en una frase sencilla y exigente a la vez. Tu voluntad empieza donde termina tu victimismo. Todo el espíritu estoico cabe dentro de esta idea. Mientras sigues convencido de que todo depende de lo que hacen los demás, de la economía, de tu pasado, de tu familia, de la suerte, tu voluntad permanece atada de pies y manos. Cuando asumes con serenidad que una parte de la realidad no está en tus manos, pero que otra parte sí, es como si se encendiera una luz dentro de ti. Esa luz
se llama responsabilidad. Marco Aurelio lo entendía con una claridad implacable. Podía perder batallas, enfermar, ser traicionado, recibir noticias funestas, pero siempre volvía a la misma pregunta interior, silenciosa y firme. ¿Qué depende de mí en este instante concreto? En esa pregunta no había ni rastro de victimismo. No se trataba de negar el dolor, la injusticia o el cansancio, sino de negarse a entregarles el mando definitivo. El estoicismo no dice que todo vaya bien ni que todo sea justo. Lo que dice es otra cosa más dura y a la vez más liberadora. Aunque muchas cosas vayan mal, tú sigues siendo responsable de la forma en que respondes. El victimismo se alimenta de una confusión básica. Confunde lo que ocurre con lo que decides hacer con ello. Cuando algo sale mal, la mente busca culpables, inventa excusas, explica por qué tú no podías hacer otra cosa. Esa narración interior alivia un poco en el corto plazo, porque te exime de responsabilidad. Sin embargo, en el fondo te debilita. Te coloca en el papel de alguien que solo puede reaccionar, nunca escoger. Te acostumbra a pensar que tu vida la escriben otros, mientras tú solo lees lo que te toca. La disciplina estoica empieza por trazar una frontera invisible. De un lado, todo lo que no controlas, opiniones ajenas, decisiones de los demás, accidentes, cambios repentinos, recuerdos que no se pueden borrar. Del otro lado, todo lo que sí está en tus manos, la atención que prestas, las palabras que eliges, los actos que decides repetir, la actitud con la que te levantas una vez más. Esa frontera no depende de lo que sientes, pero tus sentimientos cambian en función de cómo la respetas. Cuanto más te centras en lo que manejas, más firme se hace tu voluntad. Cuanto más te obsesionas con lo que no manejas, más frágil te sientes. Vivimos rodeados de discursos que refuerzan el papel de víctima. La culpa es del sistema, de la política, de la educación, de la familia, de la generación anterior, de la siguiente, de cualquiera menos de la propia capacidad de elegir. Es cierto que hay contextos más duros que otros, heridas más profundas, historias más complejas, y el estoicismo no las banaliza. Pero precisamente en medio de esas circunstancias, lo único que devuelve dignidad a la persona es la conciencia de que sigue habiendo un margen de elección, tal vez pequeño, tal vez incómodo, pero real. Ese margen es el terreno donde se entrena tu voluntad. Cuando repites «no puedo hacer nada», esa frase se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Cierra posibilidades antes de que puedas verlas. El estoico no se engaña con optimismo ingenuo, pero tampoco se permite ese fatalismo cómodo. Cambia el «no puedo hacer nada» por «voy a hacer lo que sí está en mis manos, aunque sea poco». Esa sustitución no soluciona de golpe los problemas, pero cambia tu postura ante ellos. Dejas de estar arrodillado frente al destino y empiezas a caminar, quizá paso a paso, quizá despacio, pero en dirección consciente. Esta forma de pensar no nace de una simple decisión puntual. Requiere práctica diaria, porque el hábito del victimismo es fuerte y se infiltra en muchos rincones. Aparece en frases como «con mi jefe es imposible, yo soy así». A mi edad ya no tiene sentido intentarlo. Cada una de esas frases levanta un muro en tu propia mente. El entrenamiento estoico consiste en aprender a detectarlas, a verlas como lo que son, relatos internos y no verdades absolutas. En el momento en que las reconoces como relatos, recuperas el poder de cambiarlos. Y ahí empieza, de nuevo, tu voluntad. Una forma sencilla de traer este principio a la vida cotidiana consiste en un ejercicio breve al comenzar el día. Antes de perderte en obligaciones y notificaciones, tomas papel y lápiz y divides la página en 2 columnas. En una,
Escribes 3 cosas importantes que te preocupan en ese momento: situaciones, proyectos, conflictos. Frente a cada una, anotas con honestidad qué partes no puedes controlar en absoluto. Luego, en la otra columna, te obligas a escribir 1 o 2 acciones concretas que sí dependen de ti en relación con cada tema. No se trata de soluciones grandiosas, sino de pasos posibles. Una llamada, una conversación pendiente, 1 hora de trabajo profundo, una decisión sobre tu actitud. Este pequeño ritual no cambia el mundo exterior, pero transforma la manera en que entras en contacto con él. Pasas del ruido difuso de la preocupación a la claridad sobria de la acción. Otra práctica potente es observar tu lenguaje durante el día. Cada vez que te sorprendes diciendo «no me dejan», «no puedo», «es lo que hay», haz un alto interior. No hace falta que cambies la frase en voz alta, basta con que la reescribas en tu mente. En lugar de «no puedo hacer nada porque mi situación es así», puedes decirte «mi situación tiene límites y dentro de esos límites voy a hacer esto». Ese pequeño giro transforma una queja en un compromiso. La realidad externa sigue siendo la misma, pero tu relación con ella se vuelve más activa y menos resignada. Con el tiempo, esta forma de pensar deja de ser un esfuerzo artificial y se convierte en una segunda naturaleza. Empiezas a notar que reaccionas de otra manera ante los contratiempos. Donde antes aparecía un lamento, aparece una evaluación. Donde antes te hundías en explicaciones, ahora buscas el siguiente paso. No se trata de endurecerte hasta el punto de perder sensibilidad, sino de reforzar el centro desde el que decides. El dolor sigue doliendo, el cansancio sigue pesando, la tristeza sigue visitando, pero ninguna de esas fuerzas ocupa el trono que pertenece a tu voluntad. En ese punto, algo profundo cambia en cómo te ves a ti mismo. Ya no te defines por lo que te pasa, ni por lo que otros hicieron o dejaron de hacer contigo. Te defines por la manera en que respondes. La frase «tu voluntad» empieza donde termina tu victimismo. Deja de ser una idea inspiradora para convertirse en una descripción de tu vida. Cada vez que te niegas a encerrarte en la queja y eliges un acto pequeño de responsabilidad, estás escribiendo una línea nueva en la historia de tu carácter. Y esa historia, a diferencia de muchas cosas que ocurren fuera, sí depende de ti. Hay una idea que muchos repiten sin darse cuenta de lo que implica: libertad entendida como ausencia de normas, como hacer lo que apetece en cada momento, como un territorio sin límites ni compromisos. Esa visión, tan extendida, convierte cualquier forma de disciplina en algo sospechoso, casi en una cárcel. La palabra deber suena pesada, anticuada, rígida. Sin embargo, quienes han observado de verdad el interior humano, desde los filósofos antiguos hasta los grandes creadores contemporáneos, reconocen otra verdad más profunda y menos cómoda. La verdadera libertad nace cuando eres capaz de hacer lo que has decidido que es importante, incluso en los días en los que no tienes ganas. La verdadera libertad es hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. En la figura de Marco Aurelio, esta idea se hace carne. Exteriormente, era un emperador rodeado de responsabilidades inmensas, atado a rituales, decisiones de Estado, guerras, enfermedades y tensiones constantes. Desde fuera, podría parecer el modelo opuesto a la libertad. Sin embargo, al leer sus escritos, se percibe algo muy distinto. En cada reflexión que se dirige a sí mismo, hay una insistencia en gobernar antes que nada su propio carácter, en someter caprichos, en encauzar pensamientos y actos hacia lo que considera justo, digno y útil. Ese dominio interior le permitió atravesar el caos sin romperse. Tenía obligaciones externas, sí, pero no era esclavo de sus impulsos. Allí donde muchos ven cadenas,
Él encontró una forma de soberanía íntima. La disciplina, entendida desde esta mirada, no es una colección de reglas arbitrarias, sino una arquitectura interna que sostiene tu vida cuando la emoción se desploma. Hay días luminosos, llenos de entusiasmo, en los que avanzar resulta fácil, pero también existen días grises, lentos, en los que nada invita al esfuerzo. Sin estructura, esos días te arrastran hacia lo mínimo, hacia lo que supone menos fricción a corto plazo. Con estructura, en cambio, posees un conjunto de decisiones ya tomadas de antemano que te guían incluso cuando el ánimo no acompaña. Esa previsión, forjada con calma, es la que convierte la disciplina en una forma de libertad. No dependes del humor del momento, no quedas a merced de la inercia emocional. La mente de quien vive sin disciplina se parece a una casa sin puertas ni ventanas, abierta a cualquier corriente. Cualquier deseo se cuela, cualquier invitación a la distracción encuentra espacio, cualquier impulso se convierte en orden. En cambio, la mente de quien cultiva la disciplina recuerda a una fortaleza tranquila. No rechaza todo lo que llega, pero examina, filtra, decide. Esta capacidad de seleccionar a qué le das tu energía y a qué no se construye con actos concretos. No surge de un discurso grandilocuente sobre la fuerza de voluntad, sino de pequeñas renuncias repetidas, de pequeños esfuerzos sostenidos que, con el tiempo, cambian el tono general de tu carácter. Una de las formas más prácticas de hacer tangible esta filosofía en la vida diaria consiste en elegir conscientemente una primera victoria cada día. Al despertar, antes de dejarte arrastrar por la corriente de obligaciones ajenas, defines un gesto que simbolice tu decisión de mandar sobre tu propia jornada. No se trata de algo espectacular, sino de una acción sencilla y exigente a la vez. Puede ser ese entrenamiento que sueles posponer, esa sesión de estudio que siempre se queda para más tarde, ese tramo de trabajo profundo que requiera concentración y silencio. Lo esencial es que no sea lo más cómodo, sino lo más significativo. Cuando conviertes esa primera victoria en un hábito, envías un mensaje silencioso a tu mente. Hoy decides tú, no tus excusas. Ese mensaje, repetido durante semanas, reconfigura tu relación con el esfuerzo. Al principio, cada mañana parecerá una pequeña batalla. La tentación del aplazamiento aparecerá con fuerza. La idea de que puedes dejarlo para otro momento se hará presente. Pero si sostienes el gesto y lo cumples aunque haya resistencia, se produce un cambio discreto. Empiezas a ver que eres capaz de actuar sin necesitar una ola de motivación. Descubres que puedes moverte incluso cuando el cuerpo y la mente preferirían quedarse en lo tibio. Esta experiencia directa de obedecer a tu decisión y no a tu capricho tiene un efecto profundo en la autoestima. La confianza real en uno mismo no se apoya en palabras bonitas ni en afirmaciones vacías, sino en la memoria de actos cumplidos. Cuando acumulas días en los que elegiste lo difícil pero necesario, aparece una serenidad distinta. Sabes que puedes confiar en ti para tareas que exigen constancia. Sabes que, aunque el entorno sea inestable, tu respuesta no lo es tanto. Esa quietud interior, que no depende del reconocimiento externo, es una de las formas más altas de libertad. La disciplina, además, clarifica prioridades. Cuando aprendes a sostener un compromiso contigo mismo, empiezas a distinguir con más precisión qué merece tu tiempo y qué no. Dejas de decir sí a todo por comodidad o por miedo a desagradar, y comienzas a reservar tu energía para aquello que encaja con tus valores. Este filtro modifica tus relaciones, tu manera de trabajar, tu forma de ocupar el día. No se trata de volverse inflexible, sino coherente.
La persona disciplinada no es quien se obliga sin sentido, sino quien alinea sus acciones con lo que considera importante. Esa alineación otorga una sensación de unidad interna que contrasta con la dispersión habitual de una vida guiada solo por impulsos. En la tradición estoica, la disciplina no se vive como un sacrificio perpetuo, sino como una forma de dignidad. Cumplir con lo que uno mismo se ha propuesto genera una satisfacción silenciosa que no depende del aplauso. Hay una alegría sobria en hacer lo que toca hacer, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo premie. Esa alegría no nace del placer inmediato, sino de la sensación de estar tejiendo algo sólido con tus días. Cada acto de disciplina se convierte en un ladrillo más, en la construcción de un carácter fiable, capaz de sostener a otros y a sí mismo en tiempos difíciles. Al incorporar esta visión a tu vida, empiezas a mirar los momentos de resistencia con otros ojos. La incomodidad deja de ser solo un obstáculo para convertirse en un umbral. Cada vez que cruzas ese umbral y actúas según tu decisión y no según tu apatía, amplías tu campo de libertad. Llega un punto en que ya no vives la disciplina como una cadena, sino como una llave que abre posibilidades que antes ni siquiera estaban sobre la mesa, porque el simple esfuerzo sostenido para alcanzarlas resultaba inimaginable. De esta manera, la figura del emperador deja de ser una metáfora distante y se transforma en un símbolo cercano. No se trata de gobernar territorios, sino de gobernar el propio día. No se trata de mandar sobre otros, sino de mandar sobre tus hábitos. Cada mañana, al reclamar tu primera victoria, ocupas ese trono interior. Cada vez que cumples una promesa hecha a tu propio espíritu, refuerzas esa posición. La disciplina, entonces, deja de ser una camisa de fuerza y se convierte en tu forma más concreta de libertad. Cuando empiezas a mandar sobre tus actos, descubres muy pronto algo inesperado. Por mucho que ordenes tu día desde fuera, hay una fuerza silenciosa que puede boicotear cada intento de cambio. Esa fuerza es la corriente de tus propios pensamientos. Puedes levantarte temprano, organizar la agenda, tomar decisiones claras, pero si dentro de tu cabeza resuena una voz constante que susurra que no vas a lograrlo, que eres incapaz, que es tarde, esa voz va desgastando poco a poco tu voluntad. Los estoicos entendieron con una lucidez enorme que no basta con disciplinar el cuerpo y la acción, es imprescindible vigilar el discurso interior. No eres tus pensamientos, eres el guardián que decide cuáles se quedan. En la mente desatendida, los pensamientos aparecen y desaparecen como sombras, sin orden ni criterio. Vienen cargados de recuerdos, de miedos, de opiniones ajenas, de frases que escuchaste de niño, de mensajes que llevas toda la vida repitiéndote sin cuestionarlos. Esa mezcla se convierte en una especie de banda sonora permanente que condiciona cómo te ves y cómo te comportas. Si la banda sonora está llena de frases de derrota, desaliento y crítica, cualquier esfuerzo se vuelve mucho más pesado. No es lo mismo subir una montaña con una voz interna que te anima que subirla con alguien gritándote al oído que no vas a llegar, que no merece la pena, que otros lo hacen mejor. Esa segunda figura, por cruel que parezca, a veces eres tú mismo. Marco Aurelio se sentaba a escribir no solo para recordar principios, sino para responder a sus propios pensamientos. No aceptaba sin más todo lo que pasaba por su mente. Observaba la idea que aparecía, la examinaba, la ponía a prueba. Es como si cada pensamiento tuviera que pasar por una aduana antes de instalarse en su interior. Él acostumbraba a recordarse la brevedad de la vida, la pequeñez de muchos problemas, la necesidad de actuar de acuerdo con la razón y no con el capricho. Ese diálogo constante era un entrenamiento, una forma de educar la mente para que se convirtiera en aliada y no en enemiga.
La mayoría de las personas viven como si lo que piensan fuera una verdad absoluta. Surge la idea de que no valen, de que ya es tarde, de que nadie las entiende y la aceptan sin más. Sin darse cuenta, se identifican con cada pensamiento que aparece, por absurdo o exagerado que sea. El estoicismo propone una ruptura radical con esa identificación. Plantea que el pensamiento es un fenómeno que sucede en ti, pero que tú no eres ese fenómeno. Igual que ves pasar las nubes sin creer que eres el cielo, puedes aprender a ver pasar los pensamientos sin confundirte con ellos. Esa distancia es el principio de la libertad interior. Convertirte en guardián de tu mente no significa reprimir o negar lo que sientes. Significa asumir la responsabilidad de decidir qué formas de pensar vas a alimentar y cuáles vas a dejar marchar. Hay pensamientos que, aunque resulten seductores, solo traen más debilidad y parálisis. La queja reiterada, la comparación constante, la autocrítica cruel, la rumiación obsesiva de errores pasados, son hábitos mentales que se han ido fortaleciendo a base de repetición. La buena noticia es que la repetición también puede utilizarse en la dirección opuesta. Cada vez que eliges no darle vueltas a una idea inútil y en su lugar te repites una frase más sobria, más justa, estás restando fuerza a la vieja costumbre y dando vida a otra nueva. Imagina tu mente como una estancia en la que solo hay sitio para un número limitado de voces. Si permites que lo ocupen todas las que se presentan, no quedará espacio para aquella que de verdad te sostiene. Por eso resulta tan importante elegir conscientemente algunas frases que se conviertan en tu referencia. No se trata de consignas vacías, sino de recordatorios que devuelven proporción a las cosas. Una frase simple, como «Hoy no voy a hablarme peor de lo que hablaría a alguien a quien quiero», ya marca un límite ético en tu trato contigo mismo. Otra como «Cada vez que me equivoque, lo utilizaré como información y no como arma en mi contra», cambia de raíz la forma en que vives el error. El hábito de vigilar los pensamientos se fortalece mucho cuando lo llevas al papel. Al escribir, las ideas que antes eran una nube difusa toman forma concreta. Ves con claridad qué tipo de cosas te dices a ti mismo cada día. Quizá descubras que te hablas con una dureza que nunca utilizarías con un amigo, o que repites frases de resignación que aprendiste de tu entorno y que ya no encajan con la persona que quieres ser. Ese acto de traer a la luz el contenido de tu mente ya es una forma de guardia. Lo que se ve se puede evaluar, lo que se repite solo en la oscuridad del pensamiento automático continúa mandando sin resistencia. En este proceso es fácil caer en la trampa del perfeccionismo interior. Pretender no tener nunca un pensamiento negativo, no sentir inseguridad, no experimentar dudas, es un ideal imposible. La mente, por su propia naturaleza, genera todo tipo de contenidos. El criterio estoico no se centra en expulsar toda sombra, sino en no entregarles el timón. Un pensamiento de miedo puede aparecer, pero tú decides si se convierte en argumento para paralizarte o en recordatorio de que necesitas prepararte mejor. Una idea de desaliento puede visitarte, pero tú eliges si la dejas convertir el día en un lamento o si la aceptas como una emoción pasajera mientras sigues actuando. Poco a poco, cuando sostienes esta actitud de vigilancia serena, tu relación con tu mundo interior cambia. Empiezas a notar que hay una distancia entre lo que piensas y lo que decides hacer. Esa distancia es un espacio de elección. En ese espacio puedes respirar, recordar tus principios, ajustar el rumbo. Allí, y no en ningún otro sitio, se entrena la voluntad. No se entrena solo levantando peso o cumpliendo horarios. Se entrena sobre todo en la forma en que respondes a tus propias voces internas. Cada vez que eliges una respuesta más madura, más alineada con tus valores,
estás reforzando la musculatura invisible de tu carácter. Los estoicos hablaban de tener una ciudadela interior, una fortaleza a la que nadie más puede entrar sin tu consentimiento. Esa ciudadela no es un muro de insensibilidad, sino un espacio de claridad. Para construirla, necesitas palabras que la sostengan. Por eso te resulta tan útil cultivar un vocabulario interno diferente. En lugar de decir siempre es igual, puedes decir esta vez quiero actuar de otra manera. En lugar de repetir no sirvo para esto, puedes formular todavía estoy aprendiendo a hacerlo. Puede parecer un matiz pequeño, pero ese matiz cambia la energía con la que afrontas los retos. Con el tiempo, si perseveras en este trabajo discreto, tu mente deja de ser un lugar hostil y se convierte en residencia de tu mejor aliado. Siguen apareciendo dudas, miedos y sombras, pero ya no ocupan todo el espacio. Hay presencia de una voz más firme, más justa, que te recuerda tu compromiso cuando las ganas flaquean. Esa voz no llega de fuera, la has ido construyendo con paciencia, casi sin ruido, al asumir tu papel de guardián. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu diálogo interior deja de sabotearte y empieza a sostenerte, la voluntad ya no es solo un esfuerzo tenso, sino el fruto natural de una mente que ha aprendido a estar de tu parte. Hay un momento en la vida de cualquier persona en el que entiende que huir del dolor y de la dificultad tiene un precio demasiado alto. El precio es vivir encogido, siempre a la defensiva, renunciando a una parte enorme de lo que podría llegar a ser. La existencia trae golpes, contratiempos, pérdidas, decepciones. Pretender un camino sin piedras solo añade frustración a la frustración. Los estoicos eligieron otra vía mucho más exigente y mucho más poderosa: convertir cada obstáculo en un tipo de entrenamiento. No miraban las dificultades como enemigas, sino como maestras severas que pulen el carácter. Desde esa mirada nace una frase que puede acompañarte durante toda la vida: cada dificultad es un entrenamiento secreto para tu carácter. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones desde un jardín tranquilo, sino en medio de campañas militares, enfermedades, traiciones y responsabilidades abrumadoras. Podría haberse dejado aplastar por la queja y la amargura. Sin embargo, utilizó cada situación adversa como materia prima para crecer en lucidez, en calma, en fortaleza. Epicteto, que había sido esclavo, hacía algo similar. Convertía la dureza de sus circunstancias en un espacio para ejercitar la paciencia, la claridad y la independencia interior. No romantizaban el sufrimiento, simplemente se negaban a desperdiciarlo. Si la vida imponía cargas, ellos decidían usarlas como pesas para fortalecer su espíritu. La reacción habitual ante la dificultad es resistirse de manera ciega, maldecir el contexto, enredarse en pensamientos que solo aumentan el malestar. Se genera una lucha inútil entre la realidad y el deseo de que las cosas sean distintas. Esa fricción interior consume energía, debilita la voluntad, convierte cada inconveniente en un drama desproporcionado. El estoicismo propone otro gesto. Consiste en aceptar el hecho, sin adornos, y preguntarse en silencio: ¿cómo puede uno responder de forma digna, sobria, valiente? Esa respuesta no reduce mágicamente el dolor, pero lo integra en un marco más amplio, el del crecimiento de tu carácter. De esta comprensión nace la expresión amor fati, amar el destino. No se trata de una invitación ingenua a sonreír ante cualquier golpe de la vida, ni de un mandato de entusiasmo forzado. Amar el destino significa aprender a decir sí a lo que ya es, a lo que ha ocurrido, a aquello que no puedes cambiar, y decidir utilizarlo como terreno de trabajo interior. Lo contrario del amor fati es la resistencia estéril, el resentimiento que se queda enganchado durante años a los mismos hechos.
Cuando abrazas lo que te toca vivir, aunque sea duro, recuperas una enorme cantidad de fuerza que antes se perdía en la negación y el lamento. Imagina una pérdida laboral que no esperabas, una ruptura afectiva, un proyecto que se viene abajo tras meses de esfuerzo, una enfermedad que obliga a frenar. Cada una de estas situaciones tiene un impacto real, genera dolor, incertidumbre, inquietud. Desde la mirada habitual se convierten en símbolos de injusticia y fracaso. Desde la perspectiva estoica, en cambio, se convierten en escenarios de entrenamiento. La pérdida económica se transforma en un campo donde desarrollar sobriedad, creatividad, humildad. La ruptura abre un espacio para revisar el apego, la manera de amar, el respeto por uno mismo. El proyecto fallido es una oportunidad para afinar la disciplina, mejorar la estrategia, reforzar la capacidad de empezar de nuevo. La enfermedad obliga a aprender a cuidar el cuerpo con más respeto, a valorar el tiempo de otra manera, a relativizar urgencias falsas. No se trata de negar el dolor que acompaña a todos esos procesos, sino de añadirle una capa de sentido. Cuando comprendes que la dificultad es también una forma de escuela, cambia tu postura. En lugar de quedarte atrapado en el porqué abstracto, te centras en el para qué concreto. En cada situación límite hay virtudes que solo pueden nacer ahí. La paciencia profunda rara vez se aprende en días cómodos. La verdadera valentía no se forja en ausencia de miedo, sino en su presencia. La libertad interior se prueba justamente cuando no puedes elegir casi nada de lo que te rodea. Al mirar así lo que te ocurre, la vida deja de ser una sucesión de golpes y se convierte en una senda de aprendizaje radical. Para que esta mentalidad no se quede en teoría inspiradora, necesitas anclarla en gestos pequeños, cotidianos. Cada vez que la realidad te sorprende con algo desagradable, puedes introducir una breve pausa antes de reaccionar. En esa pausa te dices a ti mismo que lo que está pasando es ahora tu material de trabajo. Te preguntas qué cualidad interior se te está pidiendo desarrollar. Quizás perseverancia, quizás flexibilidad, quizás templanza, quizá coraje para poner límites. Nombras esa cualidad y decides actuar de acuerdo con ella, aun cuando la emoción te empuje en otra dirección. Ese simple acto de nombrar cambia la forma en que atraviesas la dificultad. Esta visión no se reserva solo para grandes crisis, también se aplica a los roces pequeños, a las incomodidades diarias que antes solo servían para irritarte. Un retraso inesperado, una persona que no responde como esperas, un error propio que te obliga a rehacer trabajo, un comentario injusto. En vez de verlos como interrupciones enemigas de tu paz, puedes empezar a verlos como ejercicios breves en el gimnasio invisible del carácter. El retraso se convierte en entrenamiento de la serenidad, la respuesta desagradable en ocasión para la firmeza respetuosa, el error en lección sobre atención y humildad, el comentario injusto en práctica de desapego respecto a la opinión ajena. Cuando instalas esta forma de mirar, la vida entera se transforma en taller. Nada queda fuera. Lo agradable alimenta la gratitud, lo difícil alimenta la fortaleza. La queja empieza a perder atractivo, porque descubres que te roba el beneficio oculto de cada prueba. Una tarde complicada deja de ser solo mala suerte para convertirse en un escenario donde has podido practicar virtudes que de otro modo habrían quedado en palabras. Así, la voluntad deja de ser un músculo que solo funciona con el viento a favor y se convierte en una fuerza capaz de orientarte también en medio de la tormenta. Con el tiempo, esta manera de relacionarte con las dificultades crea una confianza distinta. Ya no se basa únicamente en que las cosas salgan bien, sino en saber que, aunque salgan mal, sabrás utilizarlo. No necesitas que el camino sea recto para seguir avanzando,
sabes que puedes transformar un desvío en un tramo esencial de tu formación. Esa certeza silenciosa te da una serenidad que muchos confunden con frialdad, pero que en realidad es compromiso. Compromiso con vivir de manera plena todo lo que te toque, sin huir, sin rendirte, sin perder la dignidad. Eso es amor fati en la práctica, y es también una de las formas más altas de voluntad, la decisión de no desaprovechar nada de lo que la existencia pone en tus manos, ni siquiera aquello que nunca habrías elegido. Hay una forma de miedo que no siempre se reconoce a simple vista. No es el terror intenso de un momento límite, sino una inquietud sorda que acompaña muchos días de la vida. Es el temor a lo que podría pasar, a lo que quizás se tuerza, a los golpes que la existencia guarda en silencio. Ese miedo anticipado consume energía, pero no prepara, paraliza, pero no fortalece. Los estoicos, que conocían bien la fragilidad de todo, eligieron una vía distinta para relacionarse con lo incierto. En lugar de vivir fingiendo que nada malo ocurrirá, preferían mirarlo de frente, imaginarlo con calma y preparar el ánimo para sostenerlo. De esa práctica nace una idea poderosa. Quien ensaya la adversidad no se rompe cuando llega. Esta actitud no tiene nada que ver con el pesimismo crónico ni con la obsesión por las catástrofes. No consiste en recrearse en escenarios lúgubres, sino en entrenar la mente para que no se desmorone a la primera sacudida. La vida incluye pérdidas, cambios, finales inesperados, y fingir lo contrario solo añade sorpresa dolorosa al dolor inevitable. El ejercicio estoico de prever con serenidad aquello que podría ir mal permite que, cuando algo de eso sucede, el alma no quede completamente desarmada. Hay una parte de ti que ya ha estado allí en la imaginación, que ha tenido tiempo de decidir cómo quiere responder, que ha elegido un tono interior. Marco Aurelio acostumbraba a recordarse al despertar que ese día encontraría personas difíciles, situaciones injustas, contratiempos y fatiga. No lo hacía para empezar la jornada con amargura, sino para evitar sentirse traicionado luego por lo real. Al anticipar lo que podía ocurrir, no esperaba un día perfecto, sino un día humano. Esa previsión quitaba dramatismo a lo inevitable. Cuando alguien se comportaba con egoísmo o dureza, no era una tragedia, era simplemente la confirmación de algo ya contemplado. Esa previsión le ahorraba la mitad del sufrimiento que proviene precisamente de esperar siempre lo contrario de lo que el mundo suele dar. Llevar esta práctica a la vida actual significa concederse unos minutos de lucidez antes de entrar en el torbellino de tareas y estímulos. Significa imaginar con honestidad qué cosas pueden torcerse en un proyecto, qué dificultades pueden aparecer en una relación, qué obstáculos pueden nacer en un cambio profesional, qué pérdidas forman parte natural del paso del tiempo. Al hacerlo, la mente deja de considerar cualquier contratiempo como una injusticia personal y empieza a verlo como parte del paisaje. En lugar de reaccionar con sorpresa indignada ante todo, aparece una aceptación sobria que deja espacio para la acción. Ponerse en contacto con la posible adversidad también limpia de ingenuidad muchos deseos. Hay planes que solo se sostienen mientras no se piensa en las condiciones reales para llevarlos a cabo. Al considerar con calma los sacrificios, las renuncias y los riesgos implicados, se ve con más claridad si de verdad merece la pena seguir adelante. Esto evita entusiasmos superficiales que se derrumban al primer obstáculo. La voluntad se beneficia de esta sinceridad previa porque deja de volcarse en metas impulsivas y se alinea con decisiones que han atravesado un filtro de realismo. Un compromiso asumido tras mirar de frente los posibles costes es mucho más resistente que uno tomado bajo el encanto de la ilusión sin sombras. Esta forma de previsión no persigue controlarlo todo,
cosa imposible, sino reducir el margen de sorpresa y dotar de sentido la respuesta. Sí, se contempla la posibilidad de perder un trabajo, se puede preparar un colchón, cultivar habilidades, cuidar contactos. Si se asume que en una relación habrá momentos de tensión y malentendidos, se entrena la paciencia, la escucha, la capacidad de pedir perdón. Si se reconoce que la salud es frágil, se cuida el cuerpo con más respeto, se valora el descanso, se priorizan hábitos que sostengan en vez de destruir. No se trata de vivir en alerta permanente, sino de construir una base que amortigüe los golpes. El ejercicio interior de premeditar las dificultades también suaviza el terror al cambio. Muchas veces, lo que más asusta no es el hecho en sí, sino la imagen deformada que se proyecta sobre él. Al tomar tiempo para imaginar de forma concreta cómo sería vivir un escenario complicado, esa niebla se disipa en parte. El miedo difuso se transforma en una sucesión de pasos posibles. La mente pasa de un caos de fantasías a un mapa más sobrio. Incluso si el mapa no coincide después al detalle con la realidad, el simple acto de trazarlo ya fortalece la sensación de que existe alguna capacidad de maniobra. Esta práctica sostenida desarrolla una cualidad muy apreciada en el espíritu estoico, la serenidad previsora. No es frialdad ni indiferencia, es una calma que nace de aceptar que la vida incluye tanto lo deseado como lo temido, y que en ambos casos se puede responder con dignidad. La voluntad encuentra en esta serenidad un terreno fértil. Cuando el alma no se agita en exceso, puede decidir mejor. Cuando no todo se vive como una emergencia, es posible actuar con más precisión. La previsión de lo adverso reduce la necesidad de improvisar desde la desesperación y abre espacio para respuestas más alineadas con los valores profundos. En la práctica cotidiana, este espíritu puede encarnarse en pequeñas preguntas silenciosas al comienzo de la jornada o al iniciar un proyecto. Sin formularlas en voz alta, surge una disposición a pensar qué reacción será fiel a uno mismo si el día se complica, cómo sostener la compostura si algo se derrumba, qué gesto mínimo salvará la integridad aunque todo lo demás falle. Esa especie de ensayo interior hace que, llegado el momento, el gesto no sea completamente nuevo. La mente recuerda vagamente que ya se había preparado para algo similar y se apoya en ello. Con el tiempo, la relación con lo inesperado se transforma. Ya no se vive cada giro como una traición de la vida, sino como parte de un guión amplio en el que la propia respuesta cuenta tanto como los hechos. La persona que ha practicado esta anticipación serena no es invulnerable, pero se rompe menos. Sufre, pero no se descompone de manera definitiva. Puede tambalear, pero conserva un centro al que regresar. En ese centro habita la convicción de que, por duro que sea lo que ocurra, sigue existiendo una forma de atravesarlo sin perderse a sí misma. Esa convicción es una de las conquistas más hondas de la voluntad. La certeza tranquila de que, incluso cuando la vida golpea, dentro de uno permanece una zona desde la que aún se puede elegir. Mucho de lo que desgasta tu energía no es lo que haces, sino los lugares invisibles donde tu mente se pierde. Una parte de ti vive atrapada en escenas del pasado que ya no existen, repasando errores, conversaciones, decisiones que no se pueden deshacer. Otra parte proyecta películas del futuro, imaginando posibles caminos, miedos, escenarios de éxito o fracaso. Entre una y otra, el presente se reduce a un simple pasillo de paso, un lugar que atraviesas sin habitarlo. Así, el día se llena de actividad, pero tu voluntad no termina de encarnar en ninguna acción concreta. Todo parece importante y urgente, pero nada se siente profundamente real.
El estoicismo ofrece una claridad radical frente a esta dispersión. Recuerda que el único tramo de tiempo donde tu voluntad puede ejercer su fuerza es el ahora. El pasado se convierte en recuerdo y aprendizaje, el futuro en proyecto y posibilidad, pero la única materia que tienes entre las manos es este instante. El momento presente es el único lugar donde tu voluntad tiene poder. Todo lo demás es terreno de la imaginación. La mente, si no se la educa, prefiere moverse en esos espacios porque en ellos puede inventar sin límites, cambiar y recomponer la realidad a su antojo. Sin embargo, allí dentro no puede actuar. La acción siempre ocurre en un presente concreto. La decisión de levantarte de la silla, de enviar ese mensaje difícil, de apagar el móvil para concentrarte, de empezar esos ejercicios que llevas meses postergando, se toma y se ejecuta en un punto preciso del tiempo. Cuando permites que tu atención se quede enganchada demasiado rato en lo que ya fue o en lo que tal vez sea, se diluye la fuerza disponible para ese pequeño gesto que podrías realizar ahora mismo. La voluntad no se agota por naturaleza, se dispersa cuando intenta operar fuera del presente. Resulta fácil comprobarlo en situaciones cotidianas. Alguien sueña con escribir un libro, cambiar de trabajo, mejorar su salud, iniciar un proyecto personal. Dedica horas a imaginar cómo sería esa vida, habla de ello, toma notas, incluso se compara con quienes ya lo han logrado. Sin embargo, cuando llega el momento de dar un paso concreto, la mente se escapa. Recuerda fracasos anteriores o se adelanta a dificultades futuras. En ambos casos, la conclusión interior es la misma: mejor esperar, mejor posponer, mejor seguir pensando. Así, el presente se queda vacío de acción y lleno de excusas sofisticadas. En los textos de Marco Aurelio aparece una insistencia tranquila en cumplir la tarea que el instante pone delante. No se trata de proyectos grandilocuentes, sino del trabajo de hoy, de la conversación de hoy, del esfuerzo concreto que corresponde a este tramo de la jornada. Esa actitud reduce el peso aplastante de la vida, entendida como bloque inmenso, y lo convierte en piezas manejables. La voluntad ya no necesita resolver toda la existencia de una vez, solo necesita responder a la hora con dignidad. Esa concentración en lo inmediato no es miopía, es una elección estratégica. Cuando el presente se vive plenamente, el futuro se construye casi sin ruido. Vivir de esta forma exige un tipo particular de atención. No basta con estar físicamente en un lugar, hace falta que tu mente lo acompañe. Una cosa es sentarse frente a un libro, frente a la pantalla, frente a una persona, y otra muy distinta es estar presente de verdad. La presencia voluntaria se reconoce por la calidad del silencio interior que genera. Las manos se ocupan, la mirada se fija, los pensamientos se ordenan al servicio de lo que se está haciendo. Esa presencia tiene un poder inmenso sobre la realidad porque concentra en un punto la energía que normalmente se dispersa en 1000 direcciones. Crear espacios protegidos para esa atención es uno de los actos más concretos de la voluntad. Consiste en decidir que durante un tiempo determinado, la realidad solo va a contener una tarea importante y nada más. Puedes imaginarlo como un pequeño círculo dibujado en tu día. Dentro de ese círculo no entran notificaciones, ni ventanas abiertas innecesarias, ni conversaciones secundarias. Entra solo aquello que has decidido que merece tu foco. Tal vez sean 25 minutos de trabajo profundo, tal vez 1 hora de estudio, tal vez media hora de movimiento consciente. El número exacto importa menos que la calidad de la entrega. Cuando inauguras uno de esos bloques de presencia, algo se reordena dentro. Tus dedos pueden sentir la tentación de buscar el móvil, tus ojos pueden querer escapar a otros estímulos,
Tu mente puede intentar colarte la idea de que sería mejor hacer algo más ligero. Sin embargo, si sostienes el gesto y permaneces, se abre un momento sutil de calma. Empiezas a entrar en contacto auténtico con la tarea, se afinan los detalles, surge una comprensión más profunda. El tiempo parece cambiar de textura. Es como si el presente se expandiera dentro de ese pequeño marco protegido. La repetición de estos espacios de concentración voluntaria transforma tu percepción de ti mismo. Dejas de verte como alguien que siempre se distrae y te descubres capaz de habitar de lleno una actividad. Cada bloque de atención cumplido se convierte en una prueba silenciosa de que tu voluntad tiene más fuerza de la que creías. No hace falta proclamarlo ni compartirlo con nadie. Basta con sentir la satisfacción sobria que aparece al terminar y saber, sin alardes, que durante ese intervalo has estado a la altura de lo que decidiste. Esa memoria de cumplimiento alimenta tu confianza de manera mucho más real que cualquier discurso motivacional. Anclarte en el presente también cambia tu relación con la ansiedad y la culpa. La ansiedad tiende a proyectarte hacia adelante, hacia lo que aún no ha ocurrido y podría ir mal. La culpa te encadena a escenas pasadas que ya no admiten modificación. Cuando aprendes a regresar una y otra vez a la pregunta de qué puedes hacer ahora, ambas fuerzas pierden parte de su dominio. La mente deja de girar en círculos alrededor de lo inevitable y lo hipotético y se orienta hacia lo posible. Tal vez no puedas deshacer un error ni garantizar un resultado, pero sí puedes elegir un gesto concreto coherente con quien quieres ser. Ese gesto, por pequeño que parezca, tiene más poder sobre tu vida que 100 horas de preocupación. La voluntad se expresa de manera muy nítida a través de la atención. Elegir dónde colocas tu mirada, qué pensamientos alimentas, qué tarea ocupa tus manos, es una forma directa de afirmar quién manda por dentro. Al cultivar el hábito de volver al presente con delicadeza pero con firmeza, vas domando la tendencia de la mente a perderse en lugares donde nada puede hacerse ya. Este regreso constante no tiene por qué ser dramático. Puede ser tan simple como una respiración honda, una nota breve que escribes, una frase interior del tipo «ahora vuelvo a lo que estoy haciendo». Cada retorno fortalece un surco nuevo en tu manera de estar en el mundo. Con el tiempo, esta práctica de presencia se extiende más allá del trabajo o de los proyectos personales. Empieza a teñir tu manera de estar con otros y contigo mismo. Escuchar de verdad a alguien, sin preparar mentalmente tu respuesta, se convierte en un acto de voluntad tan profundo como cualquier disciplina física. Comer atento, pasear sin auriculares, mirar un paisaje sin necesidad de registrarlo en ninguna pantalla, son gestos que devuelven densidad al tiempo. La vida deja de ser una sucesión de momentos que atraviesas distraído para convertirse en una serie de instantes habitados. Vivir de forma estoica en este sentido significa negarse a entregar el presente a la dispersión permanente. Significa afirmar con actos, no solo con ideas, que tu poder no está en controlar lo que fue ni lo que será, sino en la forma en que respondes a lo que se despliega ante ti en este momento. Cada vez que eliges permanecer, concentrarte, encarnar de lleno una acción, estás honrando ese poder. La voluntad no es un trueno lejano, es el gesto silencioso que dice sí a la hora y lo aprovecha. Allí, y solo allí, empieza a cambiar tu vida. Hay una verdad silenciosa que todos conocen y casi nadie mira de frente. El tiempo no vuelve. Se puede recuperar dinero, reputación, comodidad, incluso relaciones que parecían perdidas. El tiempo, en cambio, solo se ofrece una vez, segundo a segundo, día tras día, y se esfuma sin hacer ruido. Cada jornada que se va no regresa jamás.
En esa evidencia tan simple y tan incómoda se esconde uno de los principios más profundos de la filosofía estoica. La voluntad no se mide solo en la capacidad de resistir o de esforzarse, sino también en la lucidez para decidir con qué se va a gastar la porción limitada de vida que queda por delante. Los estoicos vivían con una conciencia muy nítida de la muerte, no desde la morbosidad, sino desde la claridad. Memento mori no era un lema sombrío, sino una forma de higiene mental. Recordar que la existencia tiene un final concreto ponía cada cosa en su sitio. De golpe, muchos asuntos que parecían gigantes se reducían a su verdadera escala, casi siempre pequeña. Y otras cosas, que se pateaban hacia el futuro de manera automática, adquirían una urgencia serena. La vida dejaba de ser un borrador infinito para convertirse en una obra limitada que merecía ser escrita con intención. Cuando el corazón acepta que el tiempo es finito, la lista de prioridades deja de construirse desde la costumbre o desde las expectativas ajenas. Empieza a ordenarse desde dentro. La salud deja de ser un tema que se atiende solo cuando falla y se convierte en un pilar que sostiene todos los demás ámbitos. El trabajo abandona el papel de simple fuente de ingresos y se transforma en espacio de contribución y sentido, o al menos en un terreno donde mantener la dignidad y el aprendizaje. Las relaciones dejan de vivirse como algo dado por sentado y pasan a ser vínculos que requieren presencia, cuidado y verdad. La vida interior abandona el último lugar de la lista y recobra el sitio central que siempre le perteneció. La voluntad encuentra su mejor aliado cuando se apoya en esta jerarquía reconsiderada. No se trata de llenar la agenda de tareas, sino de seleccionar con firmeza el tipo de vida que se está construyendo a través de ellas. Muchos días se evaporan en compromisos que no resuenan con los valores profundos, en distracciones que solo tapan un vacío, en obligaciones asumidas por miedo a decir no. La conciencia estoica del tiempo actúa como un filtro. Cada actividad, cada proyecto, cada relación se mira a la luz de una pregunta muda. ¿Merece realmente un trozo de la vida irrepetible que se está entregando? Aunque esa pregunta no se formule en palabras, late en el fondo cuando la perspectiva de la finitud se instala de verdad. Esta mirada produce efectos muy concretos. Aparece una valentía nueva para soltar lo superfluo. Reuniones que no llevan a ninguna parte, hábitos que solo drenan energía, conversaciones vacías que se repiten por inercia, obligaciones adquiridas por puro miedo a desagradar, empiezan a perder peso. No se trata de huir de las responsabilidades, sino de ajustar el foco. El tiempo es demasiado valioso como para ofrecerlo en sacrificio a todo lo que no nutre, no construye, no honra de alguna manera la vida. Cada renuncia consciente a lo innecesario libera espacio para lo verdaderamente esencial. El recuerdo de la muerte también limpia la relación con el futuro. Muchas personas viven aplazando lo importante para un mañana indefinido. Ese mañana adopta 1000 formas. Cuando haya más dinero, cuando haya menos trabajo, cuando los hijos crezcan, cuando la situación mejore. Mientras tanto, la vida se llena de preparativos eternos y ensayos generales que nunca dan paso a la función principal. Memento mori corta de raíz esa ilusión. No siempre va a haber una próxima oportunidad. No siempre se podrá decir lo que no se dijo, hacer lo que se postergó, reparar lo que se dejó enfriar. Esta conciencia no invita a una prisa desesperada, sino a una seriedad afectuosa con cada día. Una forma estoica de honrar el tiempo consiste en revisar con honestidad los propios objetivos, no desde el capricho del momento, sino desde la pregunta silenciosa sobre qué merece ser vivido en profundidad. Puede aparecer el deseo de dejar una obra, grande o pequeña, que exprese lo mejor de uno mismo.
Pueden hacer la decisión de cuidar el cuerpo y la mente como instrumentos valiosos, no como máquinas de producir sin descanso. Puede surgir la prioridad de ofrecer una presencia más auténtica a quienes se ama. Cada persona descubre sus propios ejes, pero solo los descubre de verdad cuando admite que el reloj no se detiene. A partir de ahí, la voluntad se concreta en calendarios, horarios, decisiones visibles. No basta con declarar prioridades, es necesario darles tiempo real dentro de la semana. Un compromiso que no ocupa espacio en el día a día se queda en deseo. Reservar una franja para el trabajo profundo en aquello que importa, proteger momentos de silencio, cuidar rituales de descanso, planificar encuentros significativos con quienes forman parte esencial de la vida, son actos tan espirituales como cualquier reflexión filosófica. El tiempo es el lenguaje a través del cual se dice en qué se cree de verdad. La noche ofrece un escenario privilegiado para este examen sobrio. Antes de cerrar los ojos, el estoico se detiene unos instantes y mira hacia atrás la jornada que termina. No lo hace para castigarse, sino para ver con claridad. Observa en qué se ha ido el día, qué gestos han estado al servicio de sus principios y cuáles no, qué instantes han sido entregados al ruido, al piloto automático, a la distracción insustancial. Ese repaso sin dramatismo permite ajustar el rumbo. La culpa no tiene cabida, pero sí la responsabilidad. Cada noche se convierte en un pequeño juicio bondadoso donde se aprende del uso que se ha hecho del tiempo. Esta práctica produce lentamente una transformación en el tono general de la existencia. Las horas dejan de parecer todas iguales. Se carga de densidad cada conversación auténtica, cada trabajo bien hecho, cada acto de cuidado, cada momento de atención al propio interior. También se percibe con más nitidez lo que ya no encaja. Dejar pasar años en un entorno laboral destructivo, en una dinámica relacional tóxica o en una rutina que apaga el ánimo, se vuelve incompatible con la conciencia de que la vida no se repite. La voluntad encuentra en este contraste una fuerza inesperada para impulsarse hacia cambios que antes parecían imposibles. Vivir con memento mori en el corazón no vuelve la vida más oscura, al contrario, la vuelve más intensa. Cada gesto adquiere relieve porque se sabe único. Un paseo, una comida compartida, una tarde de lectura, una hora de trabajo inspirado, dejan de ser meros fragmentos de tiempo que se llenan por costumbre y pasan a ser piezas de una obra finita. Esa finitud no oprime cuando se asume, libera, permite decir sí con más fuerza a lo que se elige, y no con más firmeza a lo que ya no tiene sentido. La voluntad, entonces, deja de ser un esfuerzo abstracto y se convierte en la decisión constante de honrar el regalo limitado del tiempo con la mejor versión posible de uno mismo. Llegar hasta este punto ya dice mucho de ti. Has permanecido escuchando ideas que no halagan el ego ni prometen atajos, ideas que exigen mirarte con honestidad y asumir la responsabilidad de tu propio camino. Has dejado que la palabra voluntad suene de otra manera en tu interior, menos como un esfuerzo tenso y más como una decisión silenciosa que se renueva cada día. Todo lo que has oído hasta ahora no pretende quedarse en discurso inspirador, sino convertirse en materia viva, en hábitos, en forma de estar en el mundo. La filosofía estoica nunca nació para quedarse encerrada en libros, sino para respirarse en gestos, en elecciones concretas, en la forma de levantarse por la mañana y de acostarse por la noche. Lo que has recibido aquí son piezas de un mapa interior, fragmentos de una tradición que invita a vivir con más firmeza y más serenidad. Sin embargo, el mapa no recorre ningún camino por ti. El siguiente paso consiste en transformar estas ideas en acciones pequeñas, visibles, que puedas repetir hasta que su huella se note en tu carácter.
Para facilitar ese tránsito de la teoría a la práctica, puedes imaginar un tramo inicial de 7 días como si fuera un laboratorio personal. No se trata de una semana perfecta, sino de una semana distinta, marcada por una atención nueva a la forma en que usas tu mente, tu tiempo y tu energía. 7 amaneceres y 7 noches en los que decides no vivir con piloto automático, sino con intención. Cada jornada se convierte en una oportunidad concreta de aplicar uno de los principios que han resonado contigo, de probar cómo sabe en la vida real eso que hasta ahora solo era pensamiento. En uno de esos días, te resultará especialmente útil dedicar tiempo a distinguir lo que depende de ti de lo que no. No como ejercicio mental abstracto, sino como gesto práctico. Tomar una situación que ahora te preocupa y separar, con calma, los elementos que no manejas de los que sí, deja una sensación de claridad muy difícil de obtener de otro modo. Esa claridad es combustible para la voluntad, porque concentra tu fuerza en la parte de la realidad donde todavía puedes influir. Otro de esos días puede girar en torno a la conquista de una primera acción exigente, nada más empezar la jornada. Levantarte y hacer, antes de todo lo demás, aquello que suele dar más pereza y que, sin embargo, sabes que te acerca a la vida que quieres construir. Esa primera victoria, por pequeña que parezca, colorea el resto del día. Es un recordatorio poderoso de que, aún rodeado de estímulos que te empujan hacia la dispersión, tú conservas la capacidad de elegir. Habrá también un día especialmente dedicado a observar el modo en que te hablas por dentro, no para juzgarte, sino para conocerte, ver qué palabras utilizas cuando fallas, cuando algo no sale bien, cuando te sientes inseguro. De ese examen puede nacer el compromiso de no añadir violencia al error, de no utilizar el pensamiento como un látigo contra ti mismo. Domar el lenguaje interior es una de las tareas más nobles que puedes asumir, porque convierte tu mente en un lugar habitable en lugar de un campo de batalla constante. Otra jornada puede estar orientada a reinterpretar los pequeños contratiempos del día como oportunidades de fortalecer tu carácter. Cada retraso, cada malentendido, cada exigencia inesperada se transforman en entrenamiento. Al caer la noche, mirarás hacia atrás y reconocerás cuántas ocasiones has tenido de ejercitar la calma, la firmeza, la flexibilidad. Tal vez no hayas aprovechado todas, y sin embargo, el simple hecho de haberlas visto ya indica que algo ha cambiado en tu forma de mirar. Tendrá sentido reservar también un día para preparar el ánimo ante lo imprevisto. Un rato de silencio bastará para imaginar, sin dramatismo, las dificultades más probables que puedes encontrar en las próximas semanas. No con el propósito de alimentar temores, sino con la intención de decidir por adelantado el tono con el que quieres recibirlas. Esta anticipación serena otorga a la voluntad una fuerza tranquila, capaz de sostenerse cuando la realidad no coincide con tus planes. Otra jornada se prestará a entrenar de manera consciente la atención en el presente. Elegir una tarea importante, otorgarle un tramo de tiempo sin interrupciones y mantenerte dentro de ese marco hasta el final. Durante ese intervalo, cada vez que tu mente quiera escapar, la traerás de vuelta con suavidad y firmeza. Al terminar, descubrirás la diferencia entre hacer algo con presencia plena o hacerlo de manera fragmentada. Esa experiencia directa vale más que muchas páginas de teoría. En uno de los días finales de la semana, tal vez sientas la llamada a revisar cómo estás usando tu tiempo en conjunto, no como una lista interminable de actividades, sino como un reflejo de lo que consideras valioso. Podrás ver qué espacios alimentan tu cuerpo, cuáles enriquecen tu espíritu, qué relaciones merecen más presencia, qué rutinas deberían dejar paso a otras nuevas. Esa revisión, hecha desde la conciencia de que cada día es único,
refuerza el compromiso de vivir con menos dispersión y más profundidad. Cada noche, durante esta semana de ensayo, podrás hacer un repaso sincero, ver dónde te acercaste más a tu ideal estoico y dónde te alejaste, sin teatralidad ni culpa, solo con la disposición real de aprender. Día a día, esa actitud humilde y firme es la que convierte una simple intención en camino. Puede que haya jornadas torcidas, momentos de olvido, reacciones que no te gusten. La voluntad no se define por la ausencia de tropiezos, sino por la capacidad de retomar la dirección elegida tras cada caída. Al terminar este ciclo inicial, nada impide que lo retomes de nuevo, que ajustes lo que no encajó, que profundices en lo que te haya dado más fruto. La vida entera puede verse como una serie de semanas en las que decides, una y otra vez, si quieres seguir representando la misma versión de ti o permitir que madure otra más fiel a tu esencia. Las frases estoicas que has escuchado a lo largo de este recorrido pueden convertirse en algo así como un coro silencioso, acompañando tus días. No hace falta recordarlas todas al pie de la letra. Basta con que, en los momentos clave, resuene en ti el espíritu que las anima. Quizá llegue un punto en que empieces a escribir tus propias líneas, como hacía Marco Aurelio en sus cuadernos. Notas breves dirigidas a nadie más que a ti mismo, recordatorios de lo que has decidido ser, de cómo quieres responder cuando la vida aprieta, de la clase de dignidad que no estás dispuesto a perder. Esas palabras, nacidas de tu experiencia, se sumarán a la tradición larga de quienes han elegido vivir con más conciencia y menos inercia. La voluntad se alimenta de esa continuidad silenciosa entre quienes vinieron antes y tu propio esfuerzo presente. En último término, todo lo que has escuchado puede resumirse en un pacto sencillo que renuevas cada mañana y cada noche. Un pacto contigo mismo que afirma que no vas a entregarte entero a la comodidad, al miedo o a la distracción. Que vas a utilizar esta vida concreta, con sus límites y sus posibilidades, como un campo de ejercicio para la valentía, la sobriedad, la lucidez y la compasión. Nada garantiza que el camino vaya a ser fácil, pero sí existe la certeza de que cada paso voluntario en esa dirección te acercará a una forma de paz que no depende de circunstancias externas. La filosofía estoica no llega para cubrirte de armadura, sino para ayudarte a descubrir que, en el centro de tu ser, ya existe una fuerza capaz de sostenerte. Esa fuerza se despierta cada vez que cumples una palabra dada, cada vez que eliges el esfuerzo necesario sobre la facilidad vacía, cada vez que miras la realidad con ojos claros y, aún así, decides responder con nobleza. Si conviertes ese gesto en música de fondo de tus días, entonces sí, tu voluntad habrá empezado a reprogramarse de verdad y tu vida entera comenzará a tomar la forma de algo que merece la pena recordar.